si les parece a ustedes, iniciamos este tercer panel. Vamos a ver si en tiempo, incluso si nos sobra, para que los fumadores puedan echar un cigarrito y los otros pues hacer lo que quiera su cuerpito. Entonces, mis primeras palabras tienen que ser, tienen que expresar, es un doble sentimiento que de inmediato se lo transmito a ustedes. El primer sentimiento es mi gratitud a la Junta Directiva de la Asociación Española de Derecho de Trabajo y de la Seguridad Social por la oportunidad que me han dado de compartir con ustedes esta sesión, en la persona de la presidenta María Emilia Casas, con quien me une ya una dilatada relación de amistad y afecto. Personifico mi gratitud. Y el segundo sentimiento que quiero expresar es mi satisfacción por la tarea que se me ha encomendado, que es moderar este panel. Todos los paneles tienen una extraordinaria importancia, pero tal vez para mí, por razones de mi actividad investigadora y de mis intereses investigadores, tiene, y yo no se lo he pedido a ellos, probablemente lo han intuido, tiene para mí una especial relevancia. Tiene una especial relevancia porque en él se va a tratar nada más y nada menos la situación de los derechos colectivos en los supuestos de descentralización productiva, noción esta que si ustedes han sido capaces esta mañana de identificar, pues yo les remito a lo que hayan sido ustedes capaces de entender. Claro está, los derechos colectivos pues forman parte de uno de los núcleos, yo no diré el núcleo básico, pero sí uno de los núcleos básicos esenciales de las relaciones laborales en nuestro sistema y en cualquier otro sistema. Esta mañana ha habido algunas referencias colaterales, pero en la sesión de esta tarde vamos a enfrentar el problema, vamos a encarar el problema de una manera directa y firme. Pero mi satisfacción no solo deriva del tema que me han propuesto moderar, sino de los ponentes a los que tengo que moderar. Fácilmente pueden ustedes verlo con tal de que fijen su mirada en los rostros, catedráticas de Derecho de Trabajo de distintas generaciones, pero de generaciones sucesivas. Son sobradamente conocidos sus currículums, yo no voy a cometer la osadía de apenas decir nada, pero sí quiero en estos momentos de presentación poner de manifiesto probablemente la única característica en común. Ya he dicho que la generación es distinta, el género es distinto, lo cual me satisface también, de que haya en este y en otros paneles un principio de paridad de género, pero yo creo que hay una característica común en ambos ponentes que yo me atrevo a enunciar. Provienen de dos escuelas laboralistas de reconocido prestigio que cuentan con un cuerpo de profesores, investigadores tan numeroso como solvente. Me arriesgo a calificar como cabezas de estas escuelas a las que cada uno pertenece la figura de los profesores
Salafranco en lo que se refiere a José María Gerlich y Germán Barreiro en lo que se refiere a Reyes Martínez Barroso. Hoy están ausentes uno y otro, pero yo creo que habrían estado muy satisfechos de ver el rigor, la solvencia con la que uno y otra van de seguro a desarrollar sus respectivas ponencias. Y comienzo rápidamente con José María Gerlich, que es el primero. Él es, como saben ustedes, catedrático de Derecho de Trabajo de la Universidad de Valencia y es boloñés. Eso ya introduce un elemento de singularidad. Ha transitado por la práctica totalidad, su investigación ha transitado por la práctica totalidad de las grandes instituciones laborales, contratación laboral, despido, etcétera, etcétera. Yo me atrevo, José María, a destacar dos notas en tu currículum. La primera, el coraje que has tenido en analizar el núcleo o uno de los núcleos básicos de la Constitución económica, es decir, la libertad de empresa. Hay muy poca bibliografía escrita por laboralistas sobre libertad de empresa. Y a mí me parece que eso muestra un coraje intelectual, una energía intelectual que es conveniente poner de manifiesto. Y la segunda nota que me atrevo también a poner de manifiesto es que él tiene un perfil académico muy riguroso, pero al mismo tiempo pertenece a ese grupo de laboralistas con los que yo me siento, tengo que reconocerlo, pues próximo, que manteniendo una dedicación plena a la universidad han logrado fundir teoría y práctica dogmática y aplicación normativa. Ahí están en su currículum vitae su paso por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Valenciana como magistrado suplente. Ahí está su condición de letrado del Tribunal Constitucional y ahí está también, hasta el momento, está todavía presente, ¿no?, consejero del Consejo Económico y Social del Reino de España. José María, tu turno, cuando tú quieras. Muchas gracias. Bien. En primer lugar, buenas tardes a todos. Vamos a intentar que esto sea soportable, dada la hora. Lo primero que tendría que hacer es agradecer a la asociación y la persona de su presidenta y el resto de la Junta Directiva la invitación para compartir este ratito aquí con vosotros. Y también tengo que agradecer la presentación que me ha hecho Fernando. Para mí es un honor estar aquí de coponente con una mesa del nivel que tiene esta mesa, empezando por el que nos modera. Bien, y dicho esto, como tengo poco tiempo, ya veo que tienes ahí unas tarjetas amarillas y rojas. A lo mejor miento, te paso 5 minutos cuando tengo aquí. Vale. Como veo eso, vamos directamente al grano con idea de atenerme a lo que se ha dicho. Bien, en primer lugar, yo creo que esto de hablar del ejercicio del derecho de huelga en el contexto de la descentralización productiva, pues implica poner en contacto dos instituciones o dos grupos, o sea, una institución que es la huelga y un grupo de instituciones que son la de la descentralización, que son, y yo creo que esta mañana, sobre todo respecto a la descentralización, ha quedado muy claro, que son sumamente importantes, ¿no? Podríamos notar, y de hecho la ponencia escrita empieza por ahí, que hay ciertas asimetrías en la expansión de una o en la evolución de una y otra, ¿no? Porque la descentralización, y creo que esta mañana ha quedado bien claro, es un fenómeno en boyante progresión, cada día tenemos más, cada día tenemos formas nuevas maneras de organizarla, mientras que la huelga, que históricamente ha sido, sin duda, creo que Fernando se refería a eso cuando hablaba de esta mesa,
históricamente probablemente ha sido el buque insignia de los derechos colectivos y de alguna manera parece que es algo más en regresión, ¿no? Su uso con el tiempo se ha ido reduciendo. Cojamos la magnitud que cojamos, si valoramos el número de huelgas, si valoramos el número de participantes, si valoramos el número de jornadas perdidas o de jornadas dedicadas a la huelga, pues la verdad es que las estadísticas van en esa línea, ¿no? Y con toda probabilidad, uno de los factores que explica esa situación es el hecho precisamente de que la descentralización productiva y todas sus secuelas de precariedad, etcétera, pues estén en boyante progresión. Este es un fenómeno, desde mi punto de vista, paradójico, es decir, porque uno tiende a pensar que en el marco de la descentralización productiva la huelga tenderá a incrementar su eficacia, ¿no? Porque existiendo una serie de relaciones entre la empresa donde hay huelga y otras terceras empresas, pues uno tiende a pensar que si una de las empresas para en su actividad, pues el conjunto tiene que verse afectado, ¿no? Y también tiende a pensar que la empresa donde se produce la huelga tiende a verse afectada de forma más fuerte, porque no solo tiene la presión de los trabajadores, sino que también tiene la presión de sus clientes, de las empresas a las que atiende, etcétera, etcétera. Desde este punto de vista, pues parece que el hecho de que la huelga se produzca en el contexto de la descentralización no tiene que tener esos efectos. Sin embargo, en realidad es claro, parece bastante claro, que la existencia de una situación de descentralización productiva implica graves obstáculos para el ejercicio de la huelga y para su efectividad. Y esto yo creo que se debe a dos razones que desarrollo en la ponencia. La primera es que la descentralización implica claramente una fragmentación de los intereses de los trabajadores. La colega francesa se refería antes a este fenómeno, ¿no? Incluso cuando los trabajadores están en estrecho contacto todos los días, pues aparecen diferencias entre los de la empresa principal, hay, digamos, como diferentes estamentos, ¿no?, en ese nuevo centro de trabajo compuesto por trabajadores de distintas empresas y con distintos regímenes jurídicos, cada uno cada uno distinto, ¿no? Pero incluso, aunque aparte de este fenómeno hay uno más específico, y es que, claro, la descentralización cada día puede llegar más lejos, tanto cualitativa como cuantitativamente, y de la medida que eso es así, pues la descentralización implica muchas veces aislar a los trabajadores en espacios estrictamente individuales en los que reconstruir la noción de colectivo, como decía la colega francesa, pues resulta complicado. Esa es la primera gran dificultad. Y luego hay una segunda gran dificultad, que es la que pretendía desarrollar brevemente en esta ponencia, es que el marco normativo de la huelga, y si uno va leyendo el Real Decreto Ley lo ve, pues el marco normativo de la huelga está pensado fundamentalmente para unas realidades empresariales que cada vez existen menos. Está pensando en un centro de trabajo en el que hay un grupo consistente de trabajadores y es ahí donde se produce la huelga, en una empresa tradicional, y no en una empresa que se ha hecho líquida, como veremos en primer lugar, o en la que conviven trabajadores de distinta situación y con distintos empleadores, etcétera, etcétera. Bien. Estos problemas que estoy comentando se advierten en el primer grupo de temas que he tocado en la ponencia, que hace referencia a cómo funciona la huelga en la descentralización que podríamos llamar interna. No es la descentralización fuerte, pero también ha salido esta mañana varias veces. Yo creo que en este momento el desarrollo tecnológico permite que la estructura de las empresas se haga mucho más líquida, ¿no? Puede recurrir de forma creciente a la prestación de servicios por quienes no están físicamente en el centro de trabajo ni en el tiempo de trabajo, ¿no? Estoy hablando, evidentemente, del teletrabajo, del trabajo a distancia, y también estoy hablando a las distintas formas de prestación de servicios a través de plataformas que también han salido esta mañana en distintos momentos. Desde el punto de vista del conflicto, desde el punto de vista de la huelga, yo creo que este tipo de prestaciones a distancias plantean dos problemas diferentes. Hay uno inicial y básico, que es el problema del reconocimiento del derecho. Y después viene el segundo problema, que es el problema de la adaptación del marco normativo. Bien, respecto al primero, el reconocimiento del derecho, no plantea muchos problemas en el trabajo a distancia. El trabajo a distancia tenemos un marco normativo flojo, escaso, pero suficiente para saber que los trabajadores a distancia tienen derecho a la huelga. En nuestro estatuto hay un principio de igualdad, y en el artículo 13.3, y luego ese principio de igualdad que hay en nuestro estatuto en las normas
europeas o en las normas internacionales, en el convenio de la OIT o en el Acuerdo Marco Europeo sobre el teletrabajo, son algo más específicas en el sentido que proyectan ese principio de igualdad sobre los derechos colectivos. Por tanto, desde este punto de vista no habría problema. Sin embargo, con los trabajadores cuya prestación se descentraliza a través de plataformas digitales, todo el discurso se hace algo más complicado, porque en este momento continúa abierto el debate sobre si estos trabajadores son trabajadores autónomos o son trabajadores subordinados. Aquí, claro, si el debate se decanta por la primera solución, por la segunda solución, y entendemos que son trabajadores subordinados, no habría cuestión, estaríamos en el mismo caso que los trabajadores a distancia. Pero si el debate se decanta en el sentido de que son trabajadores autónomos, tendremos problemas. Y lo malo es que a mí me da la impresión, no tengo ni idea, no tengo una bola de cristal, no puedo saberlo, es que este es un debate que va a durar mucho tiempo, porque no creo que se pueda decir de forma taxativa que la prestación a través de una plataforma es autónoma o es subordinada. Dependerá de la situación de esa plataforma y de cómo evolucionen las plataformas. Desde este punto de vista, cuando encontremos este tipo de trabajadores autónomos, pues tendremos un problema, porque es probable que no sea fácil aceptar que para estos trabajadores existe el derecho de huelga. Eso podríamos intentar arreglarlo por vía interpretativa, pero la verdad es que no es fácil porque da la impresión de que una actuación concertada de quienes son trabajadores autónomos supondría una vulneración desde el punto de vista del derecho de la competencia. Yo, después de la sentencia de diciembre de 2014 sobre los autónomos del teatro de no sé qué en Ámsterdam, pues pienso que algo de eso puede haber. Por tanto, y esta sería la conclusión a la que se llega en este primer punto en la ponencia, habría que abrir un proceso de reflexión que no puede ser solo español, sino que tiene que ser a nivel internacional o al menos europeo, en el cual se empiece a pensar en el reconocimiento de los derechos sindicales básicos para todos los trabajadores, sean o no trabajadores subordinados, y entre ellos la huelga. Bien, y luego está el segundo problema dentro de estas prestaciones, que hace referencia al tema de la adaptación del marco normativo, porque, insisto, el marco normativo está pensado para los trabajadores que conviven en un mismo centro de trabajo y que se ponen en huelga todos a la vez. Y estos trabajadores no tienen nada que ver con esto. Ahí en la ponencia se apuntan algunos problemas para los que la doctrina los ha identificado. No hay todavía casuística, por lo que yo he podido ver, y no sé si habrá algún día casuística o este mundo se va a desenvolver en un plano extrajurídico. Esto lo tendremos que ver, ¿no? Pero son temas que la doctrina ha identificado y que están ahí, ¿no? Por ejemplo, está claro que los mecanismos más tradicionales de garantizar la efectividad de la huelga, piquetes, asambleas, etcétera, en este tipo de prestaciones tiene poco sentido. Probablemente ese tipo de mecanismos tendrán que irse transformando poco a poco, y yo creo que ya los sindicatos están haciendo esfuerzos en el terreno, tendrán que hacer más en el futuro, a través de la utilización de nuevos mecanismos de comunicación entre los trabajadores y sus organizaciones. Este es un tema, yo creo, que está haciéndose ya, pero que está pendiente de continuar. Desde el punto de vista de las garantías, yo creo que también hay problemas, es decir, el control de la prohibición de sustitución de los trabajadores huelguistas del artículo 6.5, en el caso de estas prestaciones, yo no sé si en este momento es posible o directamente imposible, al menos mientras no existan formas muy estrictas de control de la jornada. Hay alguna sentencia que ya ha establecido que para este tipo de teletrabajadores hay formas muy estrictas de control de la jornada, pero yo no sé si después de la intervención del Tribunal Supremo, esa sentencia del Tribunal de Castilla-León, Sala de Valladolid, se mantiene o ha sido derogada por el Tribunal Supremo. Bien, y luego también hay un problema de legitimidad de las posibles formas de conflicto, porque claro, el artículo 7 del Real Decreto Ley parte de un concepto muy tradicional de huelga, basado en la abstención del trabajo. Este es el artículo 7.1. Por tanto, digamos, la manera de actuar en este terreno sería la desconexión, ¿no? Lo que pasa es que, claro, las redes y la informática y la Internet y todas estas cosas dan posibilidad de otras muchas medidas que habrá que ver cómo encajan, si es que encajan, en las reglas del artículo 7.1 y el artículo 7.2. Pienso en las formas más o menos agresivas de boicot por parte de los trabajadores a través del uso de Internet. Bien, este era el primer grupo de problemas que se describe en la ponencia. El segundo grupo de problemas que se describe en la ponencia hace referencia ya al ejercicio de la huelga en el contexto de la descentralización más tradicional.
Es decir, ahí tenemos varias empresas en juego y ver un poco cómo afecta esto. En la ponencia se distinguen dos supuestos que yo creo que son diferentes. El primero es más sencillo y ha suscitado más unanimidad, tanto en el tratamiento doctrinal como en el tratamiento jurisprudencial, mientras que el segundo ha suscitado mucha menos unanimidad en el tratamiento doctrinal y en el tratamiento jurisprudencial. El primer supuesto implica el uso de la subcontratación o de la subcontratación como arma antihuelga de carácter directo. Es decir, se trata de saber si la empresa puede sustituir a sus trabajadores en huelga por una subcontratación de la actividad que habitualmente prestan esos trabajadores. Yo creo que este tema le voy a dedicar un minuto, pero es un tema muy sencillo y no tiene aristas problemáticas. El segundo caso es diferente. El segundo caso es un caso que aparece cuando la empresa afectada por una huelga, hay una empresa que está afectada por una huelga que mantiene un vínculo con otra empresa que no está afectada por la huelga. Y entonces se discute cuáles son las posibilidades de la empresa que no está afectada por la huelga con respecto a esa situación. Lo que se discute en definitiva es si en esos casos se puede sustituir por la empresa que está en la red o que está en la relación mercantil que sea. La empresa que está en esa relación puede sustituir a la empresa en huelga por otra empresa diferente. Puedo sustituir a la empresa subcontratista que está en huelga por una empresa diferente que me presta el mismo servicio. Bien, ya digo que el primer caso no plantea muchos problemas. Yo creo que el primer caso no plantea muchos problemas. Las reglas legales son mucho más restrictivas, y, por supuesto, no abarcan el tratamiento de ese primer supuesto. Si uno coge las dos reglas vigentes sobre el tema de la prohibición del esquirolaje, artículo 6.5 del Real Decreto Ley y artículo 8.10 de la Ley de Infracciones y Sanciones, se da cuenta que lo único que prohíben es la contratación de trabajadores, primer concepto, que no estén vinculados previamente a la declaración de huelga a la empresa. Por tanto, de lo que se trata es de prohibir la sustitución directa, digamos, de huelguistas por otros trabajadores. Sin embargo, claro, esto podría conducir en la típica argumentación a contrario a entender que el resto de las facultades empresariales quedan incólumes. Lo que pasa es que esta lectura ha sido polémica prácticamente desde el principio. A lo largo de toda la década de los 80, la doctrina y también la interpretación de los tribunales ha venido entendiendo que no se puede quedar uno en la lectura estricta del artículo 6.5, sino que también ha de extender la prohibición del esquirolaje a los actos que puedan tener análoga significación. Desde este punto de vista, es muy importante, como sabéis todos perfectamente, la sentencia del Tribunal Constitucional de 1992, la 123 de 1992, que extiende, digamos, el artículo 6.5, por imperativo del artículo 28.2 de la Constitución, al llamado esquirolaje interno. Y a partir de entonces hay algunas sentencias más en esta misma línea. Bien, una vez que el Tribunal Constitucional tuvo esta intervención, yo creo que quedó expedita la vía para la proyección de la prohibición de esquirolaje también a otros supuestos. Ya en el año 94, la propia Ley de Empresas de Trabajo Temporal lo dejó claro en los casos de cesión legal. Y evidentemente hay pocas sentencias, pero existen, algunas se cuenta en la ponencia, y tiene algún comentario también, esta misma idea del artículo 8A de la Ley de Empresas de Trabajo Temporal se ha extendido con toda razón a los supuestos de cesión ilegal. Pero más allá de eso, y aunque no exista norma específica, por vía interpretativa, la doctrina asentada por el Tribunal Constitucional en el año 92 se ha extendido también a los casos en los que la empresa afectada por la huelga opta por externalizar la actividad desarrollada por los huelguistas mediante la subcontratación de obras o servicios por una empresa diferente. Hay muchas sentencias en este sentido. Destaco una del Tribunal Supremo de 2010, en la cual se discute una empresa de transporte de viajeros que está en huelga y lo que hace es, aparte de otras muchas cosas, utilizar refuerzos contratados con otros transportistas, es decir, contratar a otros dueños de autobuses para que hagan sus líneas y, por tanto, deje sin vigor sin efectos la huelga correspondiente. Bien, y ahora vamos ya con el segundo problema. Yo creo que este no plantea problemas. El segundo problema, yo creo que, el segundo cuestión que planteo, sí que plantea algunas aristas interpretativas más complicadas, ¿no? Aquí estamos pensando, insisto, en sustituir por una empresa
O sea, una empresa que no está en huelga sustituye a la que sí que está en huelga por otra diferente. En vez de utilizar este contratista que está en huelga, cojo un contratista diferente que me presta ese servicio. En este caso, digamos, yo creo que cabrían en principio dos posibles soluciones, puesto que ahora sí que estamos claramente fuera del contrato. Hay una primera solución, que es la que anticipo que yo voy a defender, que implica que la empresa tercera conserva intactas sus facultades empresariales y, por tanto, que en principio, salvo en algún caso que comentaré, no se puede recurrir perfectamente a otra empresa para que desarrolle los servicios que venía prestando la que está afectada por la huelga. Esa es la primera interpretación. Hay otra segunda interpretación que también está muy defendida por la doctrina, y la doctrina está, digamos, en una batalla, y también los tribunales, como veremos, que piensa que el artículo 28.2 impone necesariamente una lectura del artículo 6.5 del Real Decreto que amplíe el ámbito de la prohibición de esquirolaje más allá del esquirolaje interno, más allá del esquirolaje del externo, del directo externo, del interno, que se hace a través de una contratista, del esquirolaje que se ha dado en llamar por algunos esquirolaje organizativo, o del que se ha dado a llamar por otros esquirolaje comercial. Tanto da una cosa. Insisto que es la sustitución no de los trabajadores de mi empresa en huelga, sino la sustitución de una empresa en huelga que trabaja para mí por una empresa diferente. Bien, respecto a este tema, lo primero que me gustaría contar en 5 minutillos es cuál ha sido la evolución interpretativa. Es una evolución interpretativa además muy llamativa porque no ha sido ni lineal ni unánime. Y yo creo que en este momento hay como 4 fases distintas. Hay como 4 fases distintas que se han ido desarrollando un poco en zigzag. La primera fase, en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, es a caballo entre el siglo XX y el siglo XXI. Hay una sentencia de 1999 que es uno de los primeros asuntos del fútbol, que normalmente la transmisión del fútbol por las cadenas cuando hay huelga en una de las cadenas, que se ha dado ríos de tinta. Normalmente esta sentencia se suele poner en el terreno del esquirolaje tecnológico, pero también tenía una parte de esquirolaje organizativo o esquirolaje comercial, porque la cadena que tenía que transmitir también ponía los medios sobre el terreno, llevaba las cámaras al campo y no lo podía hacer porque estaba en huelga, y entonces las tuvieron que traer las otras cadenas interesadas en el partido, ¿no? Hay otra inmediatamente posterior, de mayo de 2001, en relación con la huelga que una contratista o una concesionaria del servicio de radiodiagnóstico protagoniza en un servicio autonómico de salud. Y entonces, mientras esa empresa está en huelga, el servicio autonómico de salud asume directamente los pacientes o se los desvía a una tercera contratista que hace las exploraciones necesarias. Bien, en estos dos casos, el Tribunal Supremo dijo que ahí no había nada. Vino a decir que las empresas terceras no están afectadas por los paros y que, por tanto, en virtud del principio de libertad de contratación, pueden recurrir al mercado de forma completamente libre, ¿no? Bien, la segunda fase de esta evolución la constituye una saga de sentencias del Tribunal Constitucional del año 2010 que suelen conocerse como caso Samoa. Que se refieren, no sé si Samoa era la principal o la contratista, creo que era la empresa contratista, pero tanto da. Aquí, digamos, había habido... No tiene nada que ver, vamos a ver, no tiene nada que ver, tiene que ver con el tema que estamos tratando, pero no se refiere estrictamente a él, pero sí que es la sentencia, el grupo de sentencias que implica un punto de inflexión. En el caso Samoa, lo que había pasado es que los trabajadores habían hecho reiteradamente huelga en la empresa contratista y finalmente la empresa principal, como consecuencia de la huelga, decide resolver la contrata y decir, esta empresa no me sirve para nada, resuelve la contrata y, como consecuencia de la resolución de la contrata, la contratista extingue los contratos de los trabajadores. Lo que se discute es si ahí hay una vulneración del derecho de huelga por parte de la contratista y, sobre todo, por parte de la empresa principal. El Tribunal Constitucional, en esta sentencia, que son muy conocidas y no voy a insistir en ellas, no las voy a contar porque no quiero que Fernando me saque la tarjeta esa, no voy a insistir en ellas, pero el Tribunal Constitucional aquí dijo que sí que había vulneración del derecho de huelga. Además, el argumento era muy sencillo. Venía a decir, hombre, si esto hubiera pasado en una empresa no triangular, en una empresa normal, de manera que yo hubiera hecho una huelga y como consecuencia de eso hubieran despedido a todos los trabajadores, hubiera sido claro que eso era un despido nulo y que había una vulneración del derecho de huelga. No puede ser diferente la situación, dice la sentencia,
porque haya por en medio un vínculo mercantil que une a dos empresas distintas, porque al final los hechos son tozudos y lo que pasa es que, como consecuencia de la huelga, estos trabajadores han sido despedidos. Claro, esta sentencia tiene, sobre el tema que estamos diciendo, un impacto que creo que puede ser importante. ¿Por qué? Porque efectivamente da la impresión, bueno, da la impresión no, es claro que extiende los efectos del derecho de huelga más allá del contrato de trabajo. No solo vincula a la empresa contratista, que es aquella en la que se produce el paro, sino que vincula también a la empresa principal. A pesar de que esto da la impresión de que tiene un impacto fuerte sobre lo que estamos estudiando, la verdad es que la doctrina científica no lo ha visto tan claro de manera unánime y también ha tardado un poco en llegar a ser recogido por la jurisprudencia ordinaria, que además lo ha recogido de forma desigual. Como no tengo mucho tiempo, no voy a entrar en detalles, me voy a ir directamente a los diferentes mensajes, que sería la tercera fase, que está mandando el Tribunal Supremo en este momento. Entre 2015, que es el primer momento en el que la doctrina Samoa llega al Tribunal Supremo, y 2018 o 2017, que son las últimas sentencias. Ahí yo creo que hay alguno más, pero voy a citar 4 pronunciamientos del Tribunal Supremo que se mueven aparentemente en una línea distinta. 2 son, uno es el conocido caso Pressprint de febrero de 2015, prohibición que se refiere a la sustitución de la empresa que dentro de un grupo editorial imprime a los periódicos por una empresa externa al grupo, y en la cual se dice que se produce una situación de esquirolaje prohibida por el artículo 28.1. Poco después, en el caso Coca-Cola, da la impresión de que el Tribunal Supremo ratificó esta misma doctrina en abril. Eso por un lado. Y sin embargo, luego tenemos 2 sentencias que yo creo que son importantes, posteriores, que se mueven en sentido diferente cuando la huelga no se produce en el marco de un grupo. Esto ocurre en una sentencia muy conocida del 16 de noviembre de 2016, en la cual la empresa contratista que sufre una huelga avisa a sus clientes y uno de sus clientes directamente contrata a otro. Los trabajadores le reprochan que se ha producido una actuación antihuelga, el Tribunal Supremo dice que no. Es verdad que esta sentencia es un poquillo dudoso en su doctrina, en el sentido de que no está claro si el Tribunal Supremo dice que no por razones procesales o por razones de fondo. Pero si uno va leyendo las afirmaciones de fondo que hace, no sé si son óbitas o no, pero las razones de fondo son lo suficientemente potentes para entender que el Tribunal Supremo se sitúa en la línea de los pronunciamientos del año 99 y del año 2001 que citaba antes. La otra es una sentencia importante también, que también de nuevo puede pasar como de esquirolaje tecnológico, que es una de julio de 2017 de la empresa Indra. En este caso, que yo pensaba que lo iba a comentar en una de las comunicaciones, pero ya he visto que no está en la lista, si acaso luego si quiere que se levante y lo diga, digamos, también se puede presentar como esquirolaje tecnológico porque aquí el que hace la desviación de los clientes, de los servicios entre las contratas, no es una persona, sino que es una máquina, es un algoritmo que desvía las llamadas a los distintos call centers que tiene la empresa Indra, ¿no? Entonces, de alguna manera, este tema entra dentro del terreno del esquirolaje tecnológico. El Tribunal Supremo dice que en este caso tampoco hay nada. Pero yo creo que ahí sí que deja claro de que como eso es un sistema que funcionaba desde antes, es decir, que estaba prevista la posibilidad de que el algoritmo desviara las llamadas, pues parece que no hay cuestión. Bien, tenemos por tanto estos 4 pronunciamientos que se mueven en dos líneas diferentes. Claro, esto hace pensar que es un tema abierto a la reflexión. De hecho, hay una división doctrinal que voy a contar en 2 minutos, que ya estoy terminando, Fernando, y bueno, como tampoco está clarísimo lo que dice el Tribunal Supremo, pues las últimas sentencias de suplicación que yo he podido ver, hay una de Cataluña del 12 de marzo de 2018, asunto de contratistas de Telefónica, los servicios de reparaciones, que es muy parecida a Indra y muy parecida a algunas otras anteriores sobre este mismo tema, en las cuales se aplica la doctrina Pressprint, o sea, se considera que sí que hay esquirolaje prohibido por el artículo 28, omitiendo referencias a las 2 sentencias de 2016 y 2017. Por tanto, insisto, es un tema abierto. Bien, como ya llevo 25 minutos hablando, tengo que terminar. Ahora podría entrar en el debate de quién tiene razón. Si tiene razón las sentencias Pressprint o tienen razón las sentencias Indra y la sentencia Altrad y todas estas. Bien, desde mi punto de vista yo creo que tienen razón las 2. Yo creo que la doctrina anda dividida. Hay quien piensa
que el esquirolaje organizativo, la prohibición de esquirolaje organizativa ha de salir del artículo 28.2, algunos están en la sala, si luego hay un poquito de debate podrían decirlo, y hay quien piensa que no. Y yo creo que en realidad son correctas las dos. Yo creo que es correcto entender que si existe un grupo, sí que hay una prohibición del esquirolaje llamado organizativo, porque ahí creo que sí que se produce un vaciamiento del contenido del derecho de huelga, digamos, porque ahí el grupo como unidad económica tiene un ahorro de los salarios de los huelguistas que puede dedicar a contratar a una empresa externa, y de alguna manera la situación es muy parecida a la del 6.5, pero yo la verdad es que no tengo nada claro que cuando estamos en un caso como el caso Altrad o como el caso Indra, en esos casos debamos entender que sí que existe una prohibición de esquirolaje. Yo creo que en esos casos, si tiene que haber esa restricción, Fernando antes comentaba la libertad de empresa, si tiene que haber esa restricción de la libertad de empresa, alguien autorizado, en este caso el legislador, nos lo debería decir. Yo creo que eso no se puede sacar por vía interpretativa. Sé que esto es discutible, pero esta es mi opinión. Y desde luego, y ahora sí que concluyo, si llegáramos a la conclusión de que está prohibido el esquirolaje llamado organizativo o llamado comercial, deberíamos intentar hacer un esfuerzo, que yo creo que algunos autores ya lo están haciendo, para reconstruir el conjunto de la regulación. Porque, claro, si de lo que se trata es de extender la huelga al conjunto de la red empresarial o al conjunto de las organizaciones estas triangulares de las que se ha hablado esta mañana, pues habrá que extender el conjunto de la regulación. La huelga no solo es el daño, sino que hay una serie de cuestiones que pueden estar afectadas y que en este momento tienen una cabida muy difícil en el Real Decreto Ley del año 77. Cuestiones como el preaviso, cuestiones como la obligación de negociar, a la que no me quiero referir porque seguramente se referirá a Reyes inmediatamente, cuestiones como la valoración de la calificación de la huelga, en un momento dado, cómo juegan las formas de huelga abusivas en estos casos, del artículo 7.2, cuestiones relacionadas con las facultades adicionales, cómo funciona la ocupación de locales, las asambleas, este tipo de cosas, cómo funcionan los servicios mínimos de seguridad o en garantía de servicios esenciales, cómo funciona el cierre patronal. Todo esto, y ahora sí que concluyo, está en la ley, está en la ley. Es verdad que es una ley inconstitucional, no, preconstitucional, pero también es verdad que es una ley preconstitucional que fue objeto de depuración de sus relativamente escasos contenidos inconstitucionales y, por tanto, ahora es plenamente constitucional. De alguna manera, yo creo que dentro de esta ley el marco de referencia de la huelga es el que es y, si tuviéramos que variar ese marco de referencia, creo que deberíamos reformarla. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, José María. Gracias primero porque has sido de una puntualidad verdaderamente notable. Has tardado 27 minutos y medio y te dije que te aceptaba 30, o sea que te han sobrado 2 y medio. Y sobre todo, muchas gracias por tu intervención. Yo creo que has planteado de seguro todos los problemas y además el final me llama, bueno, no me ha llamado la atención conociéndote como te conozco, que buscas fórmulas de conciliación entre interpretaciones claramente distintas del Tribunal Supremo. Puesto a ponerte algún pequeño reparo, a lo mejor en tu texto lo has tratado o a lo mejor no, y hablo en gallego. Entonces, si no lo has tratado, me gustaría, luego, cuando te vuelva a dar la palabra, que nos dijeras 2 ideas sobre un tema que a mí hace muchos años, desde hace muchos años, siempre en la descentralización productiva me llama la atención. ¿Puede el empresario principal exigir responsabilidades civiles al contratista como consecuencia de los daños que pueda él, al que le puedan él exigir sus clientes en atención precisamente a la imposibilidad de atender las obligaciones? Yo sé que ahí hay una jurisprudencia así un poco y bueno, creo que el tema también puede merecer, seguro que lo conoces, puede merecer alguna rápida sugerencia. Y paso
a presentar a nuestra segunda ponente, a María Reyes Martínez Barroso. ¿María Reyes o María de los Reyes? De los, me parece a mí, claro, porque yo tengo una hija que es María de los Reyes y creo que te han puesto por ahí. Claro, como María de los Reyes forma parte de una generación más joven que José María, su currículum vitae, pues fuerte, solvente, riguroso, no me va a permitir el decir tú has salido de la universidad. O sea, todo el tiempo que llevas lo has dedicado con una conciencia, con una dedicación y con un esfuerzo a la actividad investigadora verdaderamente notable. Espero que cuando logres pagar esa servidumbre que todos hemos pagado de dedicarte a la gestión académica, pues puedas realizar otras actividades y entonces vas a ver lo bien que uno se siente desligándose un poquito de la universidad y cómo de pronto es capaz de conjugar o confundir, no sé bien de lo que se trata, la teoría y la práctica. Tú vas a desarrollar un tema también para mí muy próximo, que son los derechos de información, derechos de representación y negociación colectiva en los supuestos de descentralización productiva. Tuyos son los próximos 30 minutos. Muchas gracias. Quiero, en primer lugar, sumarme a un agradecimiento obligado a la Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social por la oportunidad que me ha brindado de estar hoy aquí, especialmente a su presidenta, querida María Emilia Casas, que tanto has significado en momentos claves de mi vida académica, por la oportunidad de compartir esta tarde con todos ustedes, agradecer la excelente acogida que nos ha brindado la asociación, a los ponentes, en general yo creo que a todos los congresistas la oportunidad de visitar una vez más esta preciosa ciudad. De compartir mesa con tan insignes juristas, muchas gracias al moderador de la mesa, me ha ruborizado por sus cariñosas palabras, por la mención especial que ha tenido hacia mi maestro y por la oportunidad que me brindan de compartir mesa con el profesor Gerlitz. Bien, pretendo ser rigurosa en el uso del tiempo y simplemente haré alusión a algunas cuestiones principales que suscita este extensísimo tema de la influencia de los procesos de descentralización productiva en los derechos colectivos de los trabajadores. Se ha repetido ya a lo largo de esta jornada que evidentemente los modos de producción se han ido transformando en los últimos años. Hemos pasado de un modelo en que se cimentaba sobre el principio de la ocupación en la propia empresa a un modelo que en muchas ocasiones acude a la gestión externa de servicios. Y en numerosas ocasiones el empresario cada vez se ve más obligado a seleccionar cuál es la parte de su actividad productiva que desarrolla de un modo directo y cuáles son aquellas actividades que, por considerarlas quizá más accesorias o más instrumentales, decide externalizarlas. Y además quiero destacar aquí que no necesariamente hay que ver en la subcontratación un mecanismo para reducir costes, aunque en muchas ocasiones la práctica demuestra que es así. Puede ser también una opción para elegir el núcleo del negocio, la actividad en que una empresa se siente más especializada y poder incrementar así su productividad y su competitividad. La subcontratación no es una realidad homogénea y el derecho del trabajo no tiene que ver necesariamente aquí un fenómeno patológico, pero no por ello tenemos que dejar de garantizar que se cumplan en estos nuevos fenómenos de desarrollo organizativo los derechos colectivos de los trabajadores, porque si bien es cierto que descentralizando determinadas actividades se puede crear empleo, se puede generar empleo, la práctica demuestra que ese empleo es un empleo temporal y que ese empleo es un empleo eminentemente precario en actividades claves de nuestra economía,
como pueda ser el turismo, como pueda ser la construcción, como pueda ser, por ejemplo, la transformación de productos agrícolas. El impacto que tiene la subcontratación de obras y servicios en las condiciones laborales es un impacto que se ha estudiado con muchísimo detenimiento en el ámbito del derecho individual del trabajo. Sin embargo, la influencia que esos procesos tienen en los derechos colectivos de los trabajadores ha sido objeto de una atención menor, quizá, por parte de la doctrina, aunque hay merecidísimas o notabilísimas excepciones. Pero quizá en lo que es posible confluir o en lo que todos podemos estar de acuerdo es que hay un déficit representativo en las empresas contratistas, en las empresas subcontratistas, en las empresas auxiliares, en muchas ocasiones porque no es posible, por la dimensión de las plantillas, constituir órganos de representación unitaria. De esta manera es posible avanzar una primera conclusión. El derecho sindical, el derecho colectivo, no es capaz de garantizar el ejercicio de la acción colectiva clásica en un modelo de empresa en red. Y, en segundo lugar, es importante destacar algo a lo que me referiré al final, porque, bueno, como el tiempo no es mucho y no me quiero exceder porque el programa es muy intenso, sí abordaré al final cómo, si realmente queremos que los trabajadores puedan participar en las decisiones que les afectan, es necesario que cuenten con la suficiente información. Información sobre procesos empresariales que les afectan, y de ahí que la transparencia informativa o el deber de información empresarial se haya convertido en un deber de primer orden. Esa deficiencia de la representación que sufren los trabajadores de las empresas auxiliares se ha puesto de manifiesto en todos los ordenamientos que responden a un patrón de doble canal de representación. Yo creo que todos hemos sentido la necesidad de que hay que evolucionar hacia modelos que se acomoden a esas nuevas unidades de lugar, a esas empresas en red, a esas empresas interdependientes. Y, por supuesto, esto es necesario ya no en esas actividades económicas del futuro que han salido aquí a lo largo de varias sesiones. Me estoy refiriendo a la economía digitalizada, al trabajo a través de plataformas colaborativas. Hay diversas comunicaciones que quizá no se defiendan, pero a lo mejor sí en fase de debate, y estudios doctrinales muy interesantes donde ya nos plantean cómo poder articular los órganos de representación tradicionales en estos nuevos modelos de actividad digitalizados. El ordenamiento sí atisba alguna respuesta ante estos déficits de representación, y me estoy refiriendo en concreto al artículo 42.6 del Estatuto de los Trabajadores, un artículo que se incorpora en nuestro ordenamiento en el año 2006 como consecuencia del Acuerdo para la Mejora del Crecimiento y del Empleo, que viene a establecer la posibilidad de que los trabajadores de las empresas contratistas y subcontratistas, si carecen de una representación propia, puedan plantear reivindicaciones relativas a las condiciones de ejecución de su actividad laboral a los representantes de los trabajadores de la empresa principal. Se ha venido a adoptar de alguna manera el mismo modelo que se atribuye a los trabajadores en misión en el ámbito de las empresas de trabajo temporal, pero sin embargo se hace de una manera un poquito más restrictiva porque se exigen tres requisitos acumulativos o tres requisitos concurrentes. En primer lugar, hace falta una inexistencia de representantes de los trabajadores en la contratista. Hace falta, en segundo lugar, que compartan instalaciones, que compartan centro de trabajo. Y hace falta, en tercer lugar, que sean cuestiones relativas a la ejecución de la actividad laboral, con lo cual quedarían fuera de esas posibles reivindicaciones o reclamaciones que puede plantear la plantilla de un auxiliar, cuestiones que dependen directamente de la empresa para la cual prestan servicios. Me estoy refiriendo a toda la materia retributiva, por ejemplo, ¿no? Esta atribución de representación cobra una relevancia especial más allá del Estatuto de los Trabajadores en el ámbito de la prevención de riesgos laborales, en el ámbito del artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y su normativa específica de desarrollo
el Real Decreto del año 2004 sobre coordinación de actividades empresariales. La interpretación del artículo 42.6 del Estatuto de los Trabajadores suscita numerosas cuestiones. Hay en el CD que acompaña la publicación alguna ponencia sobre esta cuestión. Yo simplemente voy a comentar aquí las principales. Cabe plantearse si esa carencia de representación, por ejemplo, se tiene que dar en toda la empresa auxiliar o solo en el centro de trabajo en que se lleva a cabo la prestación de servicios. Parece que esta última interpretación es la más oportuna. También hemos dicho que normalmente ese déficit representativo viene determinado por el escaso volumen de empleo de las auxiliares. Entonces, es posible plantear también si cabría la posibilidad de que los trabajadores de las contratas puedan constituir secciones sindicales ubicadas en la empresa principal, algo no prohibido por el legislador, pero que probablemente tendría escaso recorrido. Y quizá la cuestión más problemática es que esta atribución de representación a los órganos unitarios y sindicales de la principal no ha venido acompañada de una extensión o de un aumento del crédito horario de que disfrutan los representantes de los trabajadores de esta empresa, para acomodarla, digamos, al número de trabajadores a los cuales tienen que representar, con lo cual en la práctica esto pues lo que ha representado ha sido, o lo que ha implicado es un abaratamiento de la representación. Un tema que me parece realmente importante, que no se puede dejar de mencionar en este foro, es cómo de alguna manera influye ese déficit de representación de las contratas en la negociación colectiva. En la práctica se ha planteado la oportunidad de establecer unidades de negociación superiores a la empresa, un ámbito negocial superior a la empresa, pero que no se corresponde con el sector de actividad. Y esto ha ocurrido sobre todo en el fenómeno de las empresas en red, fenómeno que no define el Estatuto de los Trabajadores, que sí hay oportunas definiciones doctrinales en las cuales no voy a entrar, pero que sí debemos deslindar o no confundir con el grupo de empresas, y que no debemos confundir con el grupo de empresas de carácter horizontal. En este fenómeno de red, de empresa en red, cabrían distintos fenómenos, cabrían afiliaciones, cabrían alianzas, cabrían procesos de subcontratación, cabrían concesiones administrativas, cabrían uniones temporales de empresas y empresas todas ellas con una personalidad jurídica propia, con una autonomía económica y en las cuales puede ser oportuno negociar convenios plurales de empresa. Esos convenios plurales de empresa, que ahora como tal ya están reconocidos desde el año 2011 con el Real Decreto Ley de Reforma de la Negociación Colectiva, que ya están contemplados, insisto, expresamente en el texto del Estatuto de los Trabajadores, pues no están teniendo mucho éxito en la práctica. Hay algún estudio que a finales del 2017 ponía de manifiesto cómo se ha utilizado esa unidad negocial en 157 ocasiones, en la mayoría de los supuestos para grupos de empresas, en un ámbito menor para uniones temporales de empresas y, por último, para supuestos de subcontratación. ¿Y cuáles son las razones o cuáles son las principales razones para que haya una cierta resistencia a negociar en estos ámbitos? Pues voy a mencionar muy rápidamente 5 razones fundamentales. Una de ellas es que precisamente en ocasiones, aunque esto no debe ser la tónica general, una de las razones para externalizar es el deseo de aplicar distintos estándares laborales a los trabajadores que prestan esos servicios externalizados. Una segunda razón es que puede ser oportuno negociar convenios en esas empresas vinculadas si hay una cierta estabilidad del vínculo y, sin embargo, esas redes en ocasiones no son redes que tengan una duración en el tiempo, sino que simplemente van a durar lo que dura la contrata y la contrata puede tener una duración escasa en el tiempo. También se plantean problemas
si las distintas empresas que intervienen en ese proceso de subcontratación llevan a cabo actividades diferentes. Incluso desde el punto de vista laboral, también puede haber una cierta resistencia de los trabajadores a homogeneizar sus condiciones de trabajo. En particular, que los trabajadores de la principal estén dispuestos a compartir sus ventajas con los trabajadores de las auxiliares. Y por último, y quizá la razón más importante, es que la negociación colectiva no surge de la nada. La negociación colectiva surge normalmente a partir de la iniciativa de un órgano de representación que tiene interés de iniciar esa negociación en un ámbito concreto. Y aquí pues, ha ocurrido un fenómeno un poquito distinto. Ha surgido antes la experiencia negocial que la regulación en el texto del Estatuto de los Trabajadores. En la ponencia escrita se analizan un poquito estos fenómenos, quizá el que despertó mayor interés doctrinal y jurisprudencial ya en el año 97 fue el de Repsol YPF, el complejo petroquímico en que se negoció un convenio colectivo que afectaba a trabajadores de la construcción, a trabajadores del metal y a trabajadores de la limpieza. Después se ha utilizado en contratas ferroviarias, se ha utilizado en Aceralia. Incluso hay grupos de empresas a nivel multinacional, como por ejemplo el grupo Inditex, que establece acuerdos negociales para regular las relaciones laborales de todos los trabajadores que prestan servicios en el grupo, sea directamente en la principal o a través de las contratas. Sin embargo, lo cierto es que este tipo de acuerdos, por el ámbito que tiene, pues difícilmente encajan en la estructura del artículo del título tercero del Estatuto de los Trabajadores. En el texto de la ponencia se estudian detenidamente las reglas de legitimación negocial. El legislador ha atribuido un criterio mixto a la hora de atribuir legitimación para negociar convenios colectivos en estas empresas vinculadas por razones organizativas y productivas y nominativamente identificadas. Por el Banco Social son los sindicatos más representativos y por la parte de la empresa va a ser una representación ad hoc de la propia empresa. Esto, aquel sector doctrinal que lo ha estudiado con mayor detenimiento, implica encorsetar quizá en exceso la legitimación. Quizá debiera negociarse también en este ámbito o permitirse que negociara la representación unitaria si la hay. Y se estudian también las reglas de solución de los conflictos de concurrencia de convenios. ¿Qué ocurre cuando hay una concurrencia entre un convenio colectivo de sector y un convenio colectivo de empresas vinculadas? Aquí, en principio, hay que aplicar las reglas generales, hay que dar prioridad al convenio colectivo anterior en el tiempo. En las materias del 84.2 del Estatuto, donde está la retribución, los complementos salariales y la cuantía del salario base, hay que darle prioridad al convenio de empresa y esta misma prioridad del convenio de empresa la atribuye el artículo 87 del Estatuto a los convenios colectivos de empresas vinculadas. En esta materia, y sin reformar el Estatuto de los Trabajadores, porque no ha habido una reforma expresa, acaba de incidir la Ley de Contratos del sector público. Y la Ley de Contratos impone que en el ámbito de la contratación administrativa se va a imponer al adjudicatario que en el pliego de condiciones administrativas particulares se obligue a que las condiciones salariales de los trabajadores se van a regir por el convenio colectivo de sector. Convenio colectivo de sector. Esto ya es derecho positivo, es derecho vigente. Esto obliga y precisamente no coincide esta solución que ha dado la Ley de Contratos del sector público con las soluciones que están en esa proposición de ley que está actualmente en fase de tramitación parlamentaria, que ya se ha mencionado aquí a lo largo de la jornada. No obstante, como esto está en fase de tramitación parlamentaria, cabe pensar que en el caso de que esto prospere o que siga su cauce, porque actualmente está en un impasse, pues ya se hagan las acomodaciones necesarias para no incurrir en contradicciones con lo que dispone la Ley de Contratos del sector público. Bien, quiero dedicar mis últimos minutos a mencionar quizá alguna de las cuestiones que plantea la transparencia informativa. Este sí es un tema más estudiado por la doctrina, hay monografías estupendas, tesis doctorales realizadas sobre esta materia.
Esto lo ha abordado de una manera clásica y tradicional el legislador en dos preceptos importantísimos del Estatuto. En el artículo 64, a propósito de la información sobre previsiones de subcontratación que tiene que realizar la empresa principal de una manera trimestral, quizá aquí lo más importante es decir que estas decisiones que toma la empresa en materia de subcontratación no son decisiones vinculantes. Es decir, aunque el empresario haya informado a los representantes de los trabajadores de que va a descentralizar 2, 3, 5 puestos de trabajo, si al final la razón concreta de la empresa o la situación económica no lo aconseja, pues parece ser que esa información no le vincularía. Lo que sí está claro es que si incumple esos deberes de información, estamos ante una infracción administrativa grave, tipificada en la LISOS, en la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social. Y existe acción para exigir ese cumplimiento, por la vía del conflicto colectivo o por la vía del proceso especial de la tutela de los derechos de libertad sindical. Como estamos hablando de una obligación de hacer, es muy difícil que se pueda exigir la ejecución coactiva en un procedimiento judicial, por lo cual este tipo de acciones van a ir dirigidas a un resarcimiento de daños y perjuicios. Y, por último, se analiza en el texto de la ponencia escrita la información sobre contratas ya celebradas, no sobre previsiones, sino sobre contratas ya celebradas. En esta materia, el legislador en el año 2001 modifica el artículo 42, feo artículo 42, decían algunos esta mañana, muy importante artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores, se modifica con un doble objetivo. Por una parte, identificar claramente el contenido de la información que tiene que otorgar la empresa principal a los representantes de sus trabajadores y, por otra parte, aclarar o poner orden en el cruce de informaciones que se vierten entre las distintas empresas que intervienen en ese fenómeno de descentralización productiva. Normalmente, esa información va dirigida a identificar plenamente quién es la empresa principal, a que el trabajador identifique en todo momento cuál es la empresa para la cual está prestando servicios. Y en otras ocasiones las obligaciones de información se refuerzan, no solo identificar la empresa, sino obligaciones adicionales, por ejemplo, el objeto de la contrata, la duración, el lugar de ejecución de la prestación de servicios. Aquí la finalidad o el objetivo del legislador es evitar los fenómenos de subcontratación fraudulenta, evitar el prestamismo laboral, evitar que se sustituya una mano de obra propia y fija por una mano de obra externa y precaria. No obstante, es un mecanismo que solo parcialmente se puede cumplir en la práctica. ¿Por qué? Porque no disponemos en España, a diferencia de lo que ocurre en otros ordenamientos comparados, el modelo sueco, por ejemplo, de un derecho de veto sindical, por ejemplo, para evitar prácticas ilegales. Y, por último, quiero destacar una idea, y con esto termino, una idea que quiero lanzar aquí al público para reflexión y debate. En esa proposición de ley que está en el Parlamento se propone añadir un párrafo en el artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores. Es un párrafo donde se viene a decir que se va a presumir la cesión ilegal de trabajadores si se incumplen los deberes de información. A mí me ha hecho reflexionar un poquito esta consideración, no lo he puesto por escrito en el texto de la ponencia. Yo entiendo que la finalidad es muy loable porque se abusa muchísimo, sobre todo cuando se subcontrata con empresas multiservicios, pero considero que el fraude no se puede presumir, que el fraude hay que probarlo. Bien, muchas gracias por su atención y aquí lo dejo. Bien, muchas gracias, Reyes, porque una vez más no he necesitado enseñar el papel, así que habéis sido los dos de un rigurosos en el uso del tiempo verdaderamente notable. Y gracias también y felicitaciones por tu contenido. Y como yo
hecho con José María, ha habido dos pequeñas reflexiones. Digo pequeñas porque es que no has tenido tiempo el tiempo que se os concede es muy limitado. Dos reflexiones tuyas que me sugieren alguna pequeña problemática o reflexión por mi parte. También dices, te has planteado la posibilidad de constituir por parte de los contratistas, de los trabajadores de las contratistas, secciones sindicales dentro del ámbito de la empresa principal. Hay, sin embargo, como tú bien sabes, una jurisprudencia del Tribunal Supremo que yo en absoluto, y no tengo ningún problema en reconocer que entiendo equivocada, que pese a que la Ley Orgánica de Libertad Sindical habla de empresa o centro de trabajo, pues el Tribunal Supremo impide de alguna manera la constitución de secciones sindicales en empresas, que tiene que ser en centros de trabajo. Me gustaría conocer tu opinión. Y una segunda reflexión tuya se refiere o ha aludido a la legitimación. Como también sabes bien, la reforma primero del 2010 y posteriormente dando una vuelta de tuerca a la del 2012, estableció la posibilidad de que cuando se iniciara un proceso de modificación sustancial de condiciones de trabajo y no hubiera representación de los trabajadores, se pudiera constituir una comisión ad hoc para negociar. En algunos sistemas jurídicos, en algunos ordenamientos, la constitución no ya de comisiones ad hoc, pero la posibilidad de que trabajadores aislados puedan negociar convenios colectivos con la posterior aprobación del sindicato correspondiente es ya una realidad. No sé si estará por ahí Isabel, me parece que sí. Me parece que en Francia desde hace algún tiempo tiene este sistema. Me gustaría conocer también qué piensas sobre la posibilidad de que allí donde exista, porque realmente difícilmente no se puede compartir tu criterio del denso déficit representativo, donde exista la imposibilidad de contar con representación, trabajadores podrían negociar, podrían participar en estos convenios plurales, siempre que posteriormente el convenio fuera avalado por el sindicato. Bueno, lo pensáis y vamos al final de este panel, os daré a los dos otra vez la palabra y vamos ahora a escuchar las comunicaciones. Inicialmente había 6 personas que querían participar, parece que 3 han renunciado, que no sea por razón de tiempo, porque vamos estupendamente bien. Quiero decir, acepto la renuncia a la renuncia, o sea que acepto la modificación de la renuncia. Yo voy a ir citando a las personas que aparecen en esta lista. Los que renuncien, pues les daré las gracias, pero les diré que se lo pierden, porque tenemos tiempo más que de sobra. Diego Álvarez Alonso hablará sobre nuevas formas de organización, si está aquí, nuevas formas de organización empresarial más allá de la descentralización productiva, la atomización del trabajo y su impacto sobre el sistema de relaciones laborales. Diego, eso sí, 5 minutos. Muy bien, si te pasas, te quito el micrófono. Ser tan respetuoso como han sido los ponentes con el tiempo y por consiguiente voy a centrarme solamente en explicar algunas de las líneas o ideas principales que trato en la comunicación. La comunicación es, dice el título, muchas gracias. Aunque yo soy bastante voceras, creo que se me oía bien igual, hasta sin micrófono, ¿verdad? Pero bueno, mejor así. Como decía, la comunicación es una reflexión, digamos, general, de conjunto, con un toque un poco, me he permitido la licencia de darle un toque un poco ensayístico, sobre el impacto que sobre el sistema de relaciones laborales tienen, pues,
estas nuevas formas de organización empresarial y de organización del trabajo, que entre otras está la descentralización productiva, pero también otras. Y yo en conjunto las englobo todas bajo una denominación de conjunto, que es esta de atomización del trabajo. Y bueno, la primera de las líneas principales es precisamente esta. ¿Por qué hablo yo de esto de más allá de la descentralización productiva? Pues bueno, es una idea un poco provocativa que consiste en pensar que yo diría que no necesariamente tiene por qué ser así, pero en cierto modo el acercarse a estas transformaciones disruptivas del trabajo pensando con la etiqueta o con el enfoque de la descentralización productiva corre el riesgo, no necesariamente, pero hay un cierto riesgo de que el enfoque pueda ser un poco reduccionista. ¿Por qué? Pues porque cuando hablamos de descentralización productiva tendemos a poner el foco en las formas más clásicas de externalización, señaladamente la contrata o subcontrata de obras y servicios. Pero tal vez, no tiene por qué ser así, pero podríamos a lo mejor olvidar otros fenómenos concurrentes que también tienen importancia. Algunos han sido mencionados ya, los grupos de empresas, las cadenas de suministro, también, por ejemplo, pues las plataformas digitales, todo lo relativo a la economía uberizada, y también, por ejemplo, unas que de hecho yo creo que no han sido mencionadas todavía. Por ejemplo, las redes de franquicias dentro del modelo de organización empresarial de la McDonaldización. A su vez, esto puede hacernos perder perspectiva de conjunto sobre el efecto concurrente que estas distintas formas, contratas, franquicias, todas pueden tener, bueno, pues en los cambios que se producen en el mundo del trabajo. Además, yo diría que el concepto de la descentralización productiva está pensado también desde el propio paradigma, digamos, fordista de la producción verticalmente integrada, que se descentraliza y lo que estaba en una organización verticalmente integrada va saliendo fuera. Pero yo creo que en el mundo de la empresa de hoy ya no es realmente que una empresa antes centralizada esté externalizando y sacando cosas fuera, ¿no? Es que nacen nuevas formas de trabajo que ya nacen con un tipo de organización distinta de la antigua organización verticalmente integrada. Esa sería un poco la primera idea, tal vez la más provocativa, y luego lo que hago partiendo de esa idea es puntear pues, distintos aspectos o cuestiones concretas en relación con cómo estos fenómenos de atomización pues, ponen en crisis alguna de las instituciones tradicionales de las relaciones laborales. Hablo de la negociación colectiva y de la huelga, y por ejemplo en relación con la negociación colectiva pues intento analizar cómo cada vez más la fijación de salarios y condiciones de trabajo es cada vez menos una cuestión de negociación colectiva y cada vez más es una cuestión de precios fijados por la oferta y la demanda en el mercado de la externalización de actividades. Es decir, en el mercado de la externalización de actividades pues las distintas empresas aspirantes a contratistas, subcontratistas, franquiciados, lo que hacen es competir entre sí por coger una pequeña parte del pastel que las grandes empresas líderes, las grandes marcas, ponen en el mercado de externalización de actividades. Es una competencia feroz en la que solo gana el que ofrece unas tarifas más bajas. Y para bajar las tarifas y ganar en esa competencia, pues realmente a esos empresarios, para sobrevivir, la única posibilidad que les queda es reducir costes, entre otros los costes laborales. Frente a eso, ¿qué se puede hacer jurídicamente? Bueno, pues, hombre, la negociación colectiva sectorial pues, podría ser tradicionalmente un buen remedio frente a ese tipo de fenómeno, pero claro, la negociación colectiva sectorial está en crisis y además con las reformas en torno a la prioridad aplicativa del convenio de empresa, pues realmente ha perdido ese efecto. Una alternativa podría ser la que se ha estado mencionando hoy reiteradamente, que es la de establecer una regla de igualdad de trato retributiva de los trabajadores de las contratistas en relación con los trabajadores de las empresas principales. En cuanto a la huelga, abrevio mucho porque todo lo que yo trato en la comunicación ha sido tratado de manera seguramente mucho mejor de cómo yo puedo hacerlo por el profesor Gerlitz. Yo ahí hablaba de dos líneas de crisis en torno a la huelga. Por una parte, todo el problema de la utilización de las redes empresariales, grupos de empresas, subcontratas, como forma de neutralizar los efectos de la huelga, que ha sido magistralmente abordado el asunto por el profesor Gerlitz, y la otra cuestión es pues, las nuevas posibilidades que se abren de sustitución del trabajo de los huelguistas por medios tecnológicos, esto que conocemos como el esquirolaje tecnológico, ¿no? Donde tenemos una jurisprudencia que es bien conocida yo creo por todos, y que es una jurisprudencia polémica. Tenemos esta sentencia de 2007 que da una solución del Tribunal Constitucional de 2017 que da una solución de la que se puede disentir. De hecho, bueno, tenemos aquí quizá el más ilustre, la más ilustre opinión disidente sobre la sentencia. Y bueno, en fin, en todo caso yo creo que se piense lo que se piense sobre la solución de esa sentencia y sobre las que también hay del Tribunal Supremo, en todo caso lo que me parece que es claro es que es un tema de futuro sobre el que la jurisprudencia no da una respuesta concluyente.
Y ya para concluir, menciono simplemente que, muy a grandes rasgos, lo último que yo trato en la comunicación es la que a mi juicio es la falta de adecuación de nuestro sistema de representación unitaria y sindical a, digamos, a ese mundo del trabajo al que vamos, ¿no?, con estas nuevas formas de organización de la empresa. ¿Por qué? Porque yo creo que está diseñado y concebido partiendo de los viejos patrones del trabajo según el paradigma fordista, tomando como referencia principal, desde luego, cada centro de trabajo, y no la empresa en su totalidad, lo cual dificulta que puedan designarse representantes en entidades empresariales pluricelulares que, aun cuando alcancen dimensiones importantes en conjunto, se encuentren disgregadas en pequeñas unidades. Y eso lo que hace es favorecer que la fragmentación o atomización de la empresa en unidades menores o la externalización tengan como efecto eludir la creación de estructuras de representación de los trabajadores o debilitar las previamente existentes. Bueno, un poco esos son los temas que yo trato de abordar en la comunicación y quien tenga interés pues los tiene más desarrollados en el texto escrito. Nada más, muchas gracias. Pablo Jimeno, gracias Diego. Pablo Jimeno Díaz de Atauri va a hablar sobre la delimitación conceptual y propuestas en relación entre huelgas y contratas empresariales. Un análisis de la jurisprudencia. Hola, bueno, el primer problema que me planteo en esta comunicación es que coincido en gran medida en el análisis que ha realizado el profesor Gerlis, con lo cual realizaré algunos apuntes, lo cual es una ventaja, dado que solo tengo 5 minutos, me evita tener que entrar en muchas de las cuestiones que ha tratado brillantemente tanto en el texto de la ponencia como hoy en la exposición de la misma. Lo que he tratado de hacer es, a través de un análisis jurisprudencial, de la doctrina jurisprudencial, no propiamente la jurisprudencia, de cuál es el deslinde de qué es lo que puede y no puede hacer una empresa en caso de huelga en los supuestos de descentralización productiva. Para ello he partido de la jurisprudencia constitucional, la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que es lo que dicen, lo que sabemos que el Tribunal Supremo considera que está dentro y que está fuera del derecho de huelga, de lo que puede hacer una empresa sin vulnerar el derecho de huelga y dentro de la libertad de empresa, y qué es lo que no, y el Tribunal Constitucional. Partiendo de esto, creo que es importante hacer un matiz en relación a la sentencia Samoa, en la que normalmente se toma como referencia, en la que se dice que la empresa principal vulnera el derecho de huelga y es responsable del derecho de huelga porque la contratista, Unigel, despide a los trabajadores que se quedan sin trabajo. Es importante recordar que en esta sentencia los hechos probados dicen que no hay un ánimo por parte de la principal, de Samoa, de vulnerar el derecho de huelga. Lo que dice es, Samoa se encuentra con una empresa que no cumple como consecuencia de las huelgas y por eso, por una decisión económica, decide buscar otra empresa que le haga ese trabajo. El Tribunal Constitucional lo que hace es anular la sentencia porque dice que existe vulneración de derecho de huelga, dado que, como consecuencia del ejercicio de derecho de huelga, han sido despedidos, y remite al juzgado de lo social para que, en ejecución de sentencia, llegue a alguna conclusión acerca de quién es el responsable. Yo me tomé la molestia de pedir al Consejo General del Poder Judicial, que tiene un excelente servicio de documentación, que pusiera en el CENDOG estos autos de ejecución de sentencia y no aclaran mucho. Estos autos se dirigen únicamente, bueno, se dirigen a ambas, casi literal, aparte del matiz, la curiosidad procesal, que se ejecuta una sentencia que no existe. Es decir, se anula la sentencia y sin dictarse otra, se ejecuta directamente la sentencia del Constitucional, que en realidad no es un título ejecutivo, porque lo que ha hecho es anular la sentencia de origen, pero al margen de este debate procesal, lo que se ve es que prácticamente repite el fallo del Constitucional, bueno, el fundamento jurídico último de la sentencia del Constitucional, diciendo que hay que cumplir que estos despidos son nulos. Si se ve la respuesta a este requerimiento del tribunal, a esta ejecución de sentencia, únicamente la empresa contratista Unigel comparece. Lo que parece es que efectivamente únicamente el empleador de estos trabajadores fue el que respondió frente a esto y que Samoa nunca se le exigió realmente esta responsabilidad. El Tribunal Constitucional no declara expresamente que sea responsable la empresa principal. Esto, al margen de la curiosidad histórica, creo que es importante para un primer elemento de qué está fuera del derecho de huelga y dentro de la libertad de empresa, digamos, donde no chocan estos derechos o donde se vence el de libertad de empresa, que es en aquellos casos en que una empresa simplemente es cliente de otra, la que contrata para que le preste unos servicios. Si esta empresa no le presta servicios, puede ir a otra en el mercado, igual, como dice el Tribunal Supremo en la sentencia de Altra Rodisola, que si un cliente se encuentra con que el establecimiento al que va un consumidor se encuentra con el establecimiento al que va a comprar está cerrado por huelga, puede ir al de al lado. Esto es básicamente lo que pasa en el de Altra. Es verdad que no va a comprar un producto, sino que tiene una prestación de servicios algo más extensa, pero la lógica es básicamente la misma. En el extremo opuesto están los casos en los que una empresa tiene una huelga interna
de su propia empresa principal, y tiene una contratista que presta una actividad similar, que en el objeto de ese contrato está incluida la actividad que realizan los huelguistas. Es paradigmático el caso de una huelga en Renfe, en la que los taquilleros están de huelga y tienen mayor volumen de trabajo la empresa contratista externa que daba asistencia a quienes usaban las máquinas automáticas. Renfe no contrata más servicios con esta empresa. Simplemente estos trabajadores hacen parte del trabajo que hacían los trabajadores que estaban en taquilla, pero realmente no ha habido una ampliación del contrato, no ha habido una modificación. Lo que ha hecho es, digamos, aquí se usa la misma lógica que con el escritoraje tecnológico en el caso de la sentencia de Telemadrid. No, hombre, es que la empresa lo que ha hecho es usar medios de los que ya disponía habitualmente, aunque lo normal no fuera que se usaran. Por lo tanto, en estos casos estaríamos en el extremo. También estamos dentro del derecho de la libertad de empresa y sin que se vulnere el derecho de huelga, en el caso de huelga de servicios esenciales para la comunidad, en la que lo que sustituye no es a trabajadores huelguistas, sino a quienes debían prestar servicios mínimos y no lo prestan. Aquí no puede haber vulneración de derecho de huelga. Cuando la empresa principal contrata una subcontrata expresamente para sustituir a estos trabajadores, no está sustituyendo a trabajadores huelguistas. Por lo tanto, claramente no se plantea este problema. La zona de grises está entre medias de estos dos. En los supuestos en los que no es ni un mero cliente, pero ni tampoco estamos ante una sustitución pura y dura de trabajadores. Unos trabajadores se me ponen en huelga y hago una contrata para sustituirlo. Bien, termino. En el término medio están todos estos supuestos en los que hay algún tipo de relación en la empresa en relación a la propiedad del capital. Todos los problemas de grupos de empresas. Son paradigmáticos todos en los que una empresa editora, le ha pasado a Vocento, a Prisa, al Grupo Z, tiene una imprenta que trabaja para ellos. Aquí lo que vemos en los tribunales superiores de justicia es que parecen aceptar la sustitución cuando esta empresa tiene más actividad en el mercado y tiene un volumen de clientes importante fuera, aparte del cliente interno, aparte de la propia empresa, mientras que no cuando es prácticamente el único cliente, que es el caso de Presprint. Es decir, lo que está diciendo es, vale, no es un grupo patológico, es una estructura empresarial legítima, pero cuando el único interesado en la empresa es otra empresa del mismo grupo, el mismo titular, el interés económico que tiene en la empresa obliga a que esté obligado, valga la redundancia, a soportar las consecuencias de la huelga y, por lo tanto, no pueda sustituirlo. Mientras que en otro caso, que sea una empresa más del grupo con muchas actividades, sí que es posible la sustitución, porque se dice, si todos los periodistas escriben sus artículos, si todos los redactores, los revisores lo corrigen, no es razonable que porque los que imprimen el papel no quieran trabajar ese día legítimamente por ejercicio de su derecho a huelga, tenga que perderse toda la actividad de la empresa, sino únicamente la que se realiza en esta parte, que se dirige, digamos, a un mercado más amplio y tiene que soportar sus propias pérdidas. Bueno, muchas gracias. Hablará sobre la representación de los trabajadores en un modelo de empresa fragmentada, insuficiencia del marco normativo y propuestas de reformulación del artículo 42.6. Y me voy a quedar en las propuestas de reformulación del 42.6. No ha sido eficaz ese préstamo de uso porque parte de un presupuesto que no necesariamente se da, cuál es la diferencia de estatutos jurídicos de los trabajadores que comparten el mismo lugar de trabajo, pero formalmente son contratados por diferentes empresas y, por tanto, se crea una fragmentación entre los intereses representados. No necesariamente la solución ha de pasar, a mi juicio, porque asuma la representación las instancias unitarias o sindicales de la empresa principal, cuyos intereses pueden ser divergentes a los intereses de los trabajadores de las contratas. Ante ese escenario, ¿qué puede hacer? Parecía que la panacea iba a ser el 35.4 de la Ley de Prevención, que vislumbraba que lo importante era el lugar de trabajo. Los datos nos demuestran que, fuera de la experiencia intercontratas de Repsol, YPF, que todos los que hemos trabajado este tema la ponemos como ejemplo, no ha habido muchos espacios de representación intercontratas, ni siquiera en materia preventiva, a pesar de la amplitud de la Ley de Prevención. Entonces, creo que la solución pasa por la reforma del título segundo, se decía esta mañana, pero hasta ese momento hay un artículo en la LOLS, el artículo 9.1, que dice que los representantes del sindicato a nivel provincial, sectorial, estatal, tienen derecho de acceso a los centros de trabajo.
apenas ha sido explorado fuera de algún convenio del comercio en las Islas Baleares. ¿Por qué no en la negociación colectiva sectorial se trata de dar entrada a esta posibilidad, permitiendo que el sindicato entre en la empresa a través de ese 9.1? Eso sería una propuesta que cabe que la coja o no la negociación colectiva. En los criterios para la negociación colectiva de UGT se plantea comisiones. Parte de la necesidad de reconstruir la representación desde el territorio. Se planteaba aquí la idoneidad de replicar la legislación francesa, la figura de los delegados de sitio, las unidades económicas y sociales, porque es cierto que la coexistencia de diferentes empresas y en ellas a diferentes trabajadores en un mismo lugar de trabajo generan problemáticas comunes que no se resuelven con representaciones fragmentadas y con el 42.6. Parece que no hay interés, y termino con ello, en una reforma del título segundo, y es muy sintomático del poco interés que plantea las estructuras representativas, que en la proposición de ley del artículo 42 no se hable nada de la reformulación del 42.6, a pesar de la importancia que han tenido las comisiones ad hoc, que a mi juicio es la reforma más importante que ha tenido el derecho sindical en los últimos 20 años. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Patricia. Alberto Pastor Martínez. ¿Hablas también, pues? No, yo no te obligo, ¿eh? Bueno, yo tampoco había renunciado, me habían pedido que cediese el espacio, el tiempo para aquel debate, pero si el presidente nos lo permite, pues haremos uso de la palabra. No tengo ni papeles, no tengo nada, o sea, no me lo tengan en cuenta. A veces me sale algo mejor. Gracias a José María Gerli por ser tan puntual y tan respetuoso en los tiempos y habernos dado esta oportunidad. Mi comunicación aborda el tema de la adecuación de los actuales modelos representativos a la digitalización de las relaciones laborales y, sobre todo, a la aparición de nuevas figuras como pueden ser los trabajadores de plataformas o los teletrabajadores. Resulta paradójico que una empresa cada vez más hiperconectada, más conectada con sus productos, con sus clientes, con sus redes de suministros, el trabajador esté cada vez más aislado. Y es una realidad ante la que nuestra legislación, rígida sobre todo en los temas representativos, no ha actuado. En el 92 el profesor Cruz decía que teníamos una legislación rígida. En el libro de Escudero se continúa afirmando por prestigiosos autores que continuamos teniendo una legislación rígida porque el legislador nada ha hecho. ¿Y hace algo la negociación colectiva? Bueno, pues los tribunales tampoco dejan espacio a que pueda hacer mucha cosa. El Tribunal Supremo, desde mi punto de vista, no sé si hay por aquí algún magistrado, en relación a la representación unitaria mantiene una posición que yo no sé si es del todo justificada. Sí lo es a lo mejor en relación a la imposibilidad de agrupar microcentros para crear la figura del delegado personal conjunto, pero mucho más discutible es que no se permita, por ejemplo, agrupar centros de trabajo de menos de 11 trabajadores para crear un comité de empresa conjunto, o que no sepamos todavía si la negociación colectiva puede modular los requisitos necesarios para que configuran el centro de trabajo como unidad electoral. Hay sentencias, ninguna del Supremo todavía, porque supongo que es difícil la unificación, pero de superiores de justicia, que unos nos permiten que el convenio colectivo reduzca el número de trabajadores, otras no, y claro, es un tema sustancial y vital en un entorno en el que cada vez la capilarización de las empresas llega a extremos de tener trabajadores aislados prestando servicios en lugares separados y distantes. Analizo el tema, como les señalaba, de la representación unitaria y analizo también la perspectiva de la representación sindical. Seguramente la flexibilización, en este caso, desde mi punto de vista positiva, que ha operado el Supremo en relación a la representación sindical, desde una sentencia del 2014 en la que fue ponente el malogrado profesor Alarcón, hasta las más recientes, la última con ponencia del profesor Sempere,
se ha flexibilizado los requisitos para implantar la representación sindical y eso convierte a la representación sindical en un cauce más adecuado, seguramente, para actuar como vía representativa de estos trabajadores. Lo que ocurre es que la representación sindical, si no tiene representación unitaria donde medir la implantación, pues es una representación con derechos más debilitados. Por último, se aborda el tema, yo creo que vital, del derecho de la información de los trabajadores en estos contextos. Mal se puede crear una conciencia colectiva si los trabajadores y sus eventuales representantes no tienen ni tan siquiera conocimiento de la existencia de otros compañeros. Antes los sindicatos podían ir a la puerta de la empresa y repartir octavillas. Hoy en día esa opción de proselitismo sindical no existe. El sindicato debería poder conocer a los trabajadores. En la comunicación también se plantean cuestiones relativas a la configuración del centro de trabajo comunidad electoral, como les señalaba, y por último también se abordan temas relativos a la adscripción de los trabajadores en estos entornos, tal vez incluso virtuales, por no existir físicamente la empresa. Muchas gracias y espero haberme ajustado. Cometí con Alberto el error de no leer su tema, que voy a leerlo ahora. Su comunicación reza así: la descentralización y su incidencia en la conformación de los órganos de representación de los trabajadores, la representación colectiva de los trabajadores a distancia y en entornos virtuales. Noemí Serrano Argüello hablará sobre la determinación del centro de trabajo en los procesos electorales afectados por la descentralización productiva, estudio aplicado a la conflictividad en empresas contratistas. Muchas gracias. Bueno, agradecer la posibilidad de, espero no utilizar los 5 minutos y como el comunicante anterior pues ha tratado el tema y soy un poco disidente en lo que se ha planteado, pues vengo un poco a provocar y a confrontar realidades desde mi posición de árbitro en elecciones sindicales, que me parece que es lo que me ha permitido pues conocer un poco más la realidad de este derecho colectivo de elegir los representantes, que a mí me parece que es un derecho fundante de todo el resto del derecho colectivo, incluso más que lo que es el conflicto colectivo, porque me parece que si no tenemos órganos, luego no podemos poner en acción ni funciones de los representantes, ni en su caso pues todas las acciones de conflicto colectivo. Esta mañana se han dicho 2 cosas que me han parecido muy interesantes y que quiero retomar. La primera, que es necesaria la reforma del título 2 del Estatuto de los Trabajadores, y yo creo que es necesaria una reforma, pero esa reforma necesita el consenso de los agentes sindicales. Y yo no veo en ningún sitio una reivindicación profunda de los sindicatos mayoritarios pidiendo la reforma del título 2 del Estatuto de los Trabajadores. Eso es lo primero que nos tenemos que plantear. Y también se ha dicho esta mañana, con respecto al derecho comparado, que los derechos colectivos en el tema de la descentralización productiva es la parte oscura, y comparto esa idea también para lo que es nuestro derecho español. Es la verdad una idea redundante que el centro de trabajo con pocos trabajadores ha estado siempre marginado en cuanto a la elección de representantes, y lo sigue estando. Lo que pasa es que mi comunicación no va a esos centros de trabajo, digamos, que solo están fragmentados, de la empresa que va a poner para que todos les pongamos rostros, igual que en estos congresos ponemos rostros pues, a la doctrina, pues que pongamos rostros a las empresas, pues las gasolineras, por decirlo así, ¿no? Que tienen esa diseminación de trabajadores. Mi comunicación va sobre esa diseminación de plantillas o fragmentación que tiene lugar cuando lo que se hace es precisamente la descentralización productiva, que en ese mismo espacio locativo, que yo creo que todavía sigue pesando mucho en la descentralización, pues vamos a tener
esa empresa de seguridad, esa empresa de limpieza, esa empresa informática, esos servicios, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que el fenómeno de la descentralización productiva ha provocado que se nos abra la realidad más visible de esos trabajadores que, por su dispersión, carecen de representación. Y tres cuestiones que son las que se basa mi comunicación. La primera, decir que el centro de trabajo en todas las elecciones es, como saben, la circunscripción electoral y que esto no es movible por quien promueve el proceso electoral, que la única excepción es el comité de empresa conjuntos, que yo creo que el comité se llamaría mejor comité de centro conjunto, porque no es tanto de empresa sino de centro, y hay dos diferencias, aunque es muy sugerente los cambios que se han producido por el Tribunal Supremo en la creación de secciones sindicales en la empresa o el centro de trabajo. Hay una diferencia importantísima, que es que el sindicato, ahora que se le deja crear sus secciones sindicales en el centro o en la empresa, después de que el Tribunal Supremo en el 14 y en el 16 nos lo ha dicho, lo ejerce el sindicato en su derecho de autoorganización. Y cuando hablamos de elecciones, hablamos de otra cosa. Hablamos de derecho electoral, hablamos de un derecho legal, hablamos que las partes no pueden decidir si quiero, aquí que me interesa el centro, aquí agrupo centros, allí me interesa la empresa. Son cosas que me parecen un poquito más serias. Por lo tanto, se puede hacer crítica a las respuestas que nos han venido dando los tribunales. Primera respuesta, yo soy la más crítica con la primera respuesta, que no se pueda hacer la interpretación analógica del delegado de personal conjunto, pero para eso tenemos una respuesta buena, modificar la norma, ¿no? ¿Por qué? Porque las otras dos respuestas que ha venido dando el Tribunal Supremo a mí me resultan bastante convincentes. La primera, que se refiere a que en empresas de menos trabajadores, centros de trabajo de menos trabajadores, no puede haber representantes. Pues no los hay ni en los ámbitos de descentralización productiva ni en el resto de empresas. Y la segunda, más criticada, que entre 6 y 11 trabajadores no se puedan agrupar en un comité conjunto. Pues no se pueden agrupar, pero sí que pueden elegir representantes, pueden elegir sus representantes en ese ámbito. Y esto nos comunica con que el derecho electoral es un derecho legal y que no es una decisión, digamos, entre comillas, voy a decir, oportunista de las partes, de aquí me interesa crear los representantes en centros de trabajo, aquí me interesa agruparles en comités provinciales y aquí me interesa incluso traspasar la provincia e irme a una representación de conjunto. Por eso lo que vengo a proponer, sin perjuicio de que no me da tiempo a hablar de todos los casos de descentralización que he ido viendo, que lo que sí que he observado es que afectan siempre a empresas contratistas, algunas que son propia actividad, aplicado el 42, otras que no son propia actividad, otras que ya son empresas multiservicios, otras realidades nuevas de empresas vinculadas pues, a la economía 4.0 y mi petición o mi propuesta, que se cambie el estatuto, pero no la reforma que proponen muchos de que la elección de la representación sea en el ámbito de la empresa. Mi propuesta yo creo que es más sencilla y más fácil, que cambiemos la posibilidad de que se pueda elegir el delegado de personal conjunto en el ámbito de los centros hasta 49 trabajadores, con las normas que tenemos ahora, que se diferencie bien cuando se puede elegir delegado de personal conjunto y cuando comité de empresa conjunto. Y otra cosa, que no sé si esto les gustará a los agentes sociales, y voy a decir por qué no les gustará, que por eso no piden tanto la reforma, porque cuando se eligen en pequeñas unidades los representantes de los trabajadores, el número que se eligen es mayor. Delegados de personal, como sabemos, se eligen 3 hasta 49 trabajadores. Cuando tengo agrupación de 2 centros de trabajo con 59, que voy a elegir 5, donde
en 2 centros puedo elegir 6. Y el otro gran problema, que sé sí que no me da tiempo a explicarle, es lo que he llamado la huida de lo que dice la ley. Por una parte, se ha querido el comité de empresa conjunto, huyendo de los principios y de la interpretación de la ley. Si no te da tiempo, no te da y tiempo. La huida llamando a lugar de trabajo a lo que realmente es un centro de trabajo. Son los 2 campos de huida. Perdonadme por esto. Muchas gracias. El último, Rodrigo Tascón. Sí, pero 5 minutos, ¿eh? Buenas tardes. En mi caso también la renuncia había sido solicitada, no había sido espontánea, por tanto renuncio a la renuncia y voy a defender la comunicación. A pesar de la premura en el tiempo, quiero gastar los primeros segundos de mi intervención en felicitar a la organización de este congreso, porque aunque todavía no ha terminado, tanto por la asistencia como por la altura científica de todas las ponencias y comunicaciones, ya podemos decir que, por lo menos a mi juicio, ha sido un éxito rotundo. Y también mostrar mi felicidad pues, por participar en este panel con 3 insignes juristas, quien lo preside y modera y quienes han hecho las ponencias, pues que son pues, de mi máximo respeto intelectual. Pretendo hacer con mi comunicación una reflexión no tanto sobre el futuro del derecho de huelga, sino ya sobre el presente, porque en este, como en tantos otros casos, el futuro ha llegado antes de lo previsto. El supuesto de hecho sobre el que pues, vehiculo esta reflexión es el de la sentencia de 21 de julio de 2007 del Tribunal Supremo, a la que ya hizo antes referencia el profesor Gerlitz-Peset, en el sentido de que tiene un supuesto de hecho de esos que ciertamente llaman la atención, que son atractivos para la reflexión y para la exégesis del derecho. ¿Cuál es el supuesto de hecho? Muy brevemente, pues una empresa, Indra, que decide establecer un sistema de atención al cliente, lo subcontrata, pero en vez de hacerlo con una única empresa, subcontrata a varias, de tal manera que a través de un algoritmo, el algoritmo como ejerciente de los poderes empresariales va a ser sin duda uno de los grandes tópicos que nos esperan en el siglo XXI. A través de un algoritmo, digo, detecta los problemas que pueda haber en alguna de las contratas, si hay retrasos, si hay algún problema, redirige las llamadas hacia las otras empresas. Esto tiene mucho sentido desde un criterio de la operatividad, de la productividad, de la eficiencia, pero el problema se plantea, lógicamente, cuando en una de esas empresas contratistas se convoca una huelga y, claro, ahí sí que aparecen retrasos en el algoritmo y automáticamente redirige esas llamadas hacia otras empresas. Es lo que yo denomino en el título de mi ponencia el esquirolaje automático. Nadie ha tomado la decisión, bueno, sí, la ha tomado, como he dicho antes, ejerciendo los poderes empresariales un algoritmo predeterminado. ¿Y qué dice el Tribunal Supremo en una sentencia que a mi modo de ver es un poco tímida? Nos despacha con 2 argumentos muy sencillos. En primer lugar, la empresa había preconstituido ese sistema de algoritmos con anterioridad y, por tanto, no tenía intencionalidad de lesionar el derecho de huelga. Y segundo, la sentencia 17/2017 del Tribunal Constitucional, famosísima sentencia sobre el esquirolaje tecnológico, destierra en cualquier caso el posible riesgo de lesión del derecho de huelga. Son argumentos, a mi juicio, un poco endebles, un poco escasos. Y ello por 3 razones que expongo a la máxima velocidad para terminar mi intervención. La primera, porque ya lo tiene dicho muchas veces el Tribunal Constitucional, por ejemplo, entre otras, sentencia 33/2011, no es necesaria la intencionalidad, el dolo, para que se lesione un derecho fundamental. Basta una conducta que objetivamente vacíe de contenido el contenido esencial de ese derecho fundamental. En este caso, no sé si se vacía completamente el derecho fundamental, pero desde luego se le reduce al derecho de huelga su operatividad, su visibilidad y, en definitiva, su eficacia. El segundo argumento, que también el Tribunal Constitucional ha aceptado, que el fenómeno de la subcontratación puede involucrar a la empresa principal respecto de la huelga que realicen los trabajadores, que desarrollen los trabajadores en las empresas contratistas. Las famosas sentencias 75/2000 del Tribunal Constitucional y otras muchas, en el caso Samoa, que ya también se ha comentado aquí. Es verdad que el Tribunal Supremo en su interpretación ha sido un poco dubitativo, aceptándolo en los casos de grupos de empresas, pero no tanto en las contratas normales.
en cualquier caso, creo que ese argumento podría haber sido utilizado con mayor profundidad, en este caso, por el Tribunal Supremo. Y en tercer lugar, y con respecto al esquirolaje tecnológico, al que menciona expresamente, la sentencia 17/2017, desde luego, no está, a mi modo de ver, dando carta de naturaleza para que la empresa haga absolutamente lo que quiera. Es cierto que da un amplio margen a la sustitución del esfuerzo productivo de los huelguistas a través de tecnología por los medios habituales en la empresa, no por otros, o entiendo yo que no por otros, no debería ser por otros, e incluso modificando un poco los procedimientos que son habituales en la empresa. Sobre esto, pues, quien preside y modera esta mesa pues, mantiene una opinión que comparto, que no es la interpretación más sensible hacia los derechos fundamentales en la era tecnológica, y creo que debería ser ampliada esa interpretación, quizá aceptando que es cierto que hay mayor margen para que los poderes empresariales se ejerzan sobre cosas, medios tecnológicos, que sobre personas, esquirolaje tradicional, pero desde luego no para permitir que cualquier cosa sea hecha y que, por tanto, conductas que objetivamente vacían de contenido el derecho esencial pues merezcan reproche jurídico, como por otro lado pues mantenía el Tribunal Supremo a partir de diciembre de 2012 en una interpretación que a estos efectos me parece más satisfactoria. Creo, en el contexto de la robótica, la industria 4.0, etcétera, que si se permite esta interpretación, pues evidentemente se condenará al ostracismo, al derecho de huelga, y es algo que el jus laboralista no debería permitir. Muchas gracias. He terminado. Sí. Rodrigo, los dos últimos intervinientes, como directa o indirectamente se han referido a reflexiones mías, has utilizado una expresión que me gusta mucho. El tribunal destierra, pero tú sabes que el destierro puede ser inmediatamente terminado volviendo a entregar el pasaporte. Esperemos que lo entregue rápidamente. La otra, yo creo que creo que no es oportunista las decisiones de los sindicatos. Yo creo que todo obedece a una inteligencia distinta de cómo consideren ellos que defienden los intereses, mejor defienden los intereses de los trabajadores, y en el centro, si en la empresa, eso es un problema de ellos. Creo que eso no es oportunismo, es una concepción estratégica o táctica, si se quiere. Bueno, estamos de tiempo estupendo. Yo quiero, antes de expresar mi agradecimiento, quiero dar la palabra a ambos representantes para que ellos digan lo que quieran en 5 minutos, porque nos vamos a pasar 5 minutos porque comenzamos 5 minutos después. Así que, Reyes, tú en primer lugar, posteriormente José María, tenéis 5 minutos para decir lo que estiméis pertinente, incluso para no responderme a mis objeciones y preguntas. Toma, déjalo. Está para allá. Nada, muy brevemente, yo en un par de minutos concluyo. A propósito de las reflexiones que hacía el profesor Valdés, simplemente mencionar que esa posibilidad de constituir secciones sindicales con trabajadores de la auxiliar de la contratista ubicadas en la empresa principal era una reflexión del eje Ferenda, no mía, además, adoptada de una persona que está en la sala, quizá de las mayores conocedoras de la representación de los trabajadores en la empresa, como es la profesora Patricia Nieto Rojas. No me atribuyo yo ni mucho menos la idea. Respecto de la posibilidad de que en un proceso de modificación sustancial de condiciones de trabajo, cuando no hay representación unitaria y el legislador atribuye esa posibilidad a una comisión ad hoc, esa sugerencia que me hacía de que sean los propios trabajadores quienes negocien, quienes inicien el proceso, que además ya lo hacen en otros países cercanos, vecinos nuestros, pues quizá no, quizá ¿por qué no?
quizá por qué no explorar esas ideas. Y la tercera, y con esto concluyo, y haciendo mías sugerencias que ya se han vertido aquí a lo largo de la jornada, es necesario reformar el título segundo del Estatuto de los Trabajadores. A lo mejor ese podría ser tema incluso de un posible congreso de esta asociación. Simplemente lo dejo aquí. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Muy rápidamente. Todo lo que he oído después de mi intervención me ha sido bastante sugerente. De hecho, he apuntado cosas incluso de comunicaciones a la otra ponencia. Por ejemplo, me han suscitado algunas cosas, lo que ha dicho Diego, lo que ha dicho Alberto. Pero como andamos mal de tiempo, me voy a centrar solo en las cosas que son de huelga. No, pero con eso tengo bastante, no sufras. A ver, hay una primera cuestión relacionada con el tema de las responsabilidades civiles. No he querido contarlo en la exposición oral. Hay una larga nota, porque tampoco luego sabía cómo encajarlo, pero cuando empecé a escribir esto, empecé por ahí. Es decir, ¿qué le pasa a la empresa principal o a cualquier empresa cuando hay una huelga y como consecuencia de eso incumple, ¿no? Y entonces estuve mirando la jurisprudencia civil y tal. Luego lo que pasa es que no me encajaba bien y al final hay una nota bastante extensa en la cual sale esta cuestión. Los tribunales civiles en relación con la huelga son muy rígidos. Es decir, la huelga no exonera de nada. En términos de responsabilidad contractual, para los clientes, para los proveedores y tal, no exonera de nada. Hay una sentencia del Supremo, no hay muchas del Supremo, pero hay una Suprema de 2005, dice que, bueno, que la responsabilidad contractual solo se salva por el caso fortuito, la fuerza mayor, lo cual quiere decir que todo lo previsible y que normalmente sucede, pues está dentro de la responsabilidad y tal. Y la huelga es algo previsible y algo que normalmente sucede. De manera que, en principio, yo creo que esta idea que sirve para el empresario con respecto a clientes, podrías aplicarla también en las relaciones dentro de la cadena de contratas y demás. Es una responsabilidad, además, sorprendentemente objetiva, porque el argumento que utilizan fundamentalmente es el que, y esto creo que es interesante desde el punto de vista que estamos discutiendo aquí, es el que hay un preaviso. De hecho, los casos en los que te exoneran de responsabilidad por fuerza mayor normalmente son casos de huelga salvaje, huelga sin compromiso, etcétera, en las cuales se entiende que la empresa no puede hacer nada. ¿Por qué? Porque lo que te viene a decir es que, hombre, la existencia de preaviso siempre abre la posibilidad de poner en marcha las medidas adecuadas dentro de sus posibilidades y sin sacrificios desproporcionados para evitar un resultado dañoso a sus clientes. Y que parece que la Sala de lo Civil parte de que existe esa posibilidad de hacer algo. Y con esto creo que tal, ¿no? Yo creo que esa es un poco la idea. Luego, por supuesto, hay otra cosa también, que dentro de las cadenas de contratas y de subcontratas o de empresas principales y contratas también hay algo de jurisprudencia de audiencias, que esta no está aquí en la ponencia, que valoran los pactos entre las empresas y entienden que, aunque la responsabilidad solidaria y tal sea, digamos, fuerte en el derecho del trabajo y tal, pero cuando ellos se pueden apañar entre ellos, que eso en materia privada es cosa a discutir, ¿no? De manera que luego se pueden repartir la responsabilidad, etcétera. Bien, una segunda cosa que quería comentar está en relación con la sentencia Samoa. Me ha encantado, Pablo, que lo hayas hecho. Me comentaste que ibas a hacer lo de buscar qué había pasado con él. Me ha encantado que lo hayas hecho. Es estupendo, ¿no? Yo creo que lo que has venido a contar, que yo creo que es un dato nuevo que tenemos, que antes no conocíamos, está relacionado un poco con lo que pasaba en esta sentencia. Yo creo que incluso la gente que la aplaudió en su momento, hay artículos que la aplaudían, decían, bueno, pero lo que no está muy claro es esto, qué quiere decir exactamente, Y entonces yo creo que lo que nos has contado deja claro que quería decir exactamente algo que no sabemos identificar porque hay algo ahí extraño, ¿no? Yo sigo pensando que no es lo mismo el caso Samoa que los casos Altrad y que los casos Pressprint. Yo creo que son diferentes, aunque la solución de Pressprint pueda ser correcta. Yo creo que en Samoa sí que da la impresión, y esto lo dice Aurelio Desdentado, yo creo que tiene razón. En Samoa sí que hay, de alguna manera, un ataque directo por la empresa principal a los huelguistas, mientras que en los otros casos no. En los otros casos lo que hace la empresa principal es seguir su camino, y
y los huelguistas siguen el suyo. Por eso tampoco estoy de acuerdo con lo que ha dicho Rodrigo, pero esto ya era previsible. El primer argumento dice, no, yo estoy de acuerdo contigo en una cosa, y es verdad. Yo creo que eso a veces pasa en algunas sentencias que yo creo que, yo no sé si es porque... No sé por lo que es, no voy a decirlo, no sé qué tal. No sé por lo que es, pero yo creo que en esa sentencia el Tribunal Supremo pierde la oportunidad de hacer algunas reflexiones importantes. Yo creo que es porque es CGT, es decir, como es un recurso que yo creo que habían llegado a un acuerdo en el despido y tal, y de repente es una cosa que saca CGT sin grandes, me parece que la recurrente es CGT, y entonces dicen, pues esto no debe tener mucha importancia, pero claro, efectivamente es un tema que tiene es un tema que yo creo que tiene muchísima importancia y que por alguna razón el Tribunal Supremo le dedica 2 líneas que yo creo que se merece más. Ahora, ahí estoy de acuerdo, en los demás no. Es decir, ¿cómo se retribuía a las contratistas del algoritmo? Seguramente por llamada atendida. Es decir, la huelga sí que tiene su efectividad. El algoritmo garantiza la efectividad de la huelga. Lo que no garantiza es la parálisis de la empresa principal. Esto es lo que yo creo que creo que hay que diferenciarlo. Es decir, Indra sigue funcionando, su call center sigue funcionando, su centro de atención al cliente, pero sí que hay ahí, es un poco el asunto como el que comentaba Pablo del Tribunal de Justicia de Andalucía 2013 en relación con las máquinas de Renfe, etcétera, ¿no? Y luego hay una reflexión final, es decir, que voy a hacer aquí al final, porque si no parece que soy un cruel defensor de esto. Claro, es que se nos ha impregnado en la cabeza que los contratistas son de usar y tirar. Pero eso es así porque hemos hecho que los contratistas sean de usar y tirar. Es decir, aceptamos las empresas de servicios, todo tipo de porquerías, etcétera, etcétera. Si los contratistas fueran, lo que también ha salido esta mañana, estuvieran relacionados con actividades de alto valor tecnológico, de alto no sé qué, de alto no sé cuántos, es que no estaríamos aquí reunidos perdiendo el tiempo, perdonadme que la broma, pero es que es verdad. Es decir, es que es verdad. Hay casos en los que Alstrad se puede repetir porque seguramente la prestación que hace tiene poco valor añadido. No os cuento nada lo del algoritmo que nos ha contado Rodrigo. Evidentemente, cualquiera puede responder un teléfono y tal y que cual. Pero no siempre es así. Entonces, al final lo que pasa es que estamos permitiendo que la descentralización llegue a extremos que convierte a los contratistas en un clean. Es decir, el problema yo creo que está ahí y no en otras cosas. Muchas gracias. Bien, pues con una puntualidad verdaderamente notable, me toca rapidísimamente cerrar esta mesa y yo creo que creo que no me equivoco si de pronto capto lo que los asistentes numerosos pueden entender como conclusiones. Primera, que el panel presentado por Reyes, Martínez Barroso y José María Gerlich Peset, este panel ha sido magnífico. Las comunicaciones han contribuido francamente a reflexionar, a debatir, a discutir, a repensar, a reflexionar. Yo creo que todos nos vamos a levantar satisfechos desde el punto de vista intelectual, porque francamente ha sido un magnífico panel. Yo creo que todos estos formidables cambios que estamos viviendo, Rodrigo decía, un futuro que no es futuro, que es presente. Es que a lo mejor ya no podemos hablar del futuro. Es decir, que el presente se ha unido con el futuro de tanta rapidez que tiene. Pero yo creo que el futuro, desde luego, pues nos plantea repensar desde todas las perspectivas el derecho al trabajo. Yo creo que este Congreso, y ahora doy un paso más, o subo un nivel respecto de mi anterior conclusión, creo que este Congreso nos va a hacer repensar, reflexionar, no ya sobre temas concretos, sino sobre el derecho al trabajo. ¿Qué derecho del trabajo queremos? La última ponencia, uno podrá estar o no estar de acuerdo. O sea, yo creo, a mí me es igual, porque ya es que el derecho de trabajo desaparece, a mí me es igual, ya estoy jubilado del derecho de trabajo. Pero vosotros os tendréis que buscar la vida, los jóvenes, ¿eh? O sea, pensarlo 2 veces
los que pretendéis sustituir el derecho de trabajo por el derecho de la actividad profesional o del empleo, pensarlo, porque a los 30 años reconvertir la actividad profesional tiene que ser complicado. Bueno, creo que magnífico. Y entonces ahora hablo para Jaime. Jaime, os han ofrecido para el próximo congreso un tema de primera, la reforma del título segundo, o sea, lo ha lanzado por ahí y yo lo recojo y te lanzo la pelota. A lo mejor el próximo congreso, que yo no sé dónde se celebrará, pero sé que se celebrará, pues podría hacernos reflexionar sobre todas estas dudas, estas lagunas inmensas, esta ineficiencia del sistema normativo, del marco normativo para dar respuestas. Muchas gracias a todos y, por supuesto, los socios se quedan aquí porque me parece que la Asamblea General va a comenzar. Gracias.